Compro Silvercrest Metals, una nueva mina de plata entra en mi cartera. Ya sabéis por otros vídeos que estoy creando un pequeño holding, una cartera de empresas cotizadas para complementar mi inversión en metales preciosos físicos. Sabéis por los vídeos anteriores que había dos empresas, dos mineras que estaba siguiendo y bueno, todavía las sigo, como son Silvercorp y New Pacific, pero por el medio se me ha cruzado Silvercrest y la he comprado. Os preguntaréis por qué la he comprado si no la tenía en seguimiento. Bueno, en seguimiento sí la tenía. Lo que ocurre es que por precio no estaba entre las que tenía cerca de poder comprar. Pero ocurrió una cosa el 1 de agosto. La acción se desplomó un 21% en el día. Y al día siguiente llegó a bajar otro 10%. Luego mejoró a lo largo del día, pero llegó a bajar un 10%, es decir, un 31% aproximadamente en 2 días. Bueno, esto hizo que me llegara una alerta porque en las acciones que sigo tengo puestos unos niveles en los que empezaría a mirar esa acción. En muchos casos están esos niveles muy alejados del precio actual y puede no llegar jamás, pero en este caso llegó. Entonces yo miro el gráfico, que es este que tenemos aquí. Esta línea horizontal en negro es la línea que yo había marcado donde si llegaba ahí o la perforaba hacia abajo, empezaría a plantearme qué pasa para ver si compraba acciones de esta empresa, de esta compañía minera. Esta línea la marqué cuando la cotización estaba por aquí. Y lo que ocurrió es que, como os digo, el día 31 de julio había cerrado aquí y al día siguiente abre ya aquí y hace toda esta bajada hasta aquí. Un 21% en el día. Y cierra por debajo de esta línea horizontal que yo había marcado. Yo había marcado esta línea aquí porque, bueno, es una zona donde en las bajadas se apoyó varias veces. Esto que tenemos aquí, esta caída tan fuerte, son los cierres del COVID. Después veis que rebota. Luego aquí la toca 2 veces y rebota. Entonces, bueno, yo marqué esta línea a la espera de si en algún momento la tocaba. Sin muchas esperanzas. Bueno, pues la pulverizó hacia abajo. Entonces, cuando yo miro el gráfico y veo esa caída, sé que algo ha ocurrido. Con que algo ha ocurrido me refiero a que ha tenido que producirse alguna noticia que haya sido el catalizador de esas ventas masivas. Y eso es perfecto para mí. No el que pase eso en sí mismo, sino el que a partir de ahí poder ver si la caída se produce como una sobrereacción y si los fundamentos de la empresa siguen siendo sólidos o no. Porque si es así desde mi punto de vista, claro, sería una ocasión de comprar con un buen descuento. Entonces, este martes 1 de agosto, busco información y me encuentro, tanto en distintas páginas de información financiera como en la propia web de la compañía, que ese día que cae un 21% viene precedido de que el día anterior, ya tras el cierre de los mercados, la compañía publicó un informe técnico independiente actualizado. Y ese informe independiente encargado por Silvercrest actualiza los datos del informe de viabilidad de 2021. En 2021 publicaron, como os digo, el informe de viabilidad. En 2022 comenzó la producción de la mina y ahora en agosto de 2023 han actualizado los datos que tenían en el informe de viabilidad con un informe técnico independiente. Y en ese informe se indican dos cuestiones, digamos, negativas. Una, que los costes operativos aumentan sustancialmente y la otra, que las reservas de plata de la mina se reducen un 13%. Es decir, que son un 13% menos de las declaradas en el informe de viabilidad de 2021. Que los costes operativos aumenten no es algo nuevo, era algo ya conocido, pues la compañía lo ha venido comunicando. Pero bueno, al ponerlo en un informe oficial junto a la reducción de las reservas es cuando se ha producido esa caída, esa venta masiva de acciones. Evidentemente, la información publicada por la compañía Silvercrest no es una buena noticia. Que suban los costes operativos frente a los que estaban previstos y que haya menos reservas de plata, pues se mire como se mire, buena noticia no es. Pero ¿eso significa que Silvercrest es una mala inversión o que la compañía esté en riesgo? Yo creo que no, que en absoluto, y voy a dar mi opinión. Por supuesto, como todos mis vídeos, no son recomendaciones de inversión, y por supuesto las inversiones en compañías mineras son de alto riesgo, que solo son adecuadas para aquellos que tienen claro lo que es la inversión en bolsa y en especial en compañías mineras. Pero como amantes del metal, aunque a muchos no les interese la inversión bursátil, sí les interesa conocer más sobre el mundo de la minería, que es al final de donde sale nuestro metal, o de la inversión en general. Recordad también, en especial los nuevos, que mi inversión en metal físico representa aproximadamente el 95%, por lo que mis inversiones en acciones bursátiles y en compañías de este tipo son mínimas en relación al total de la inversión en metales. Dicho esto, voy a comentaros un poco qué es Silvercrest y por qué para mí esta publicación de unos datos a priori malos han sido para mí positivos para poder comprar. Bueno, Silvercrest Metals es una compañía minera canadiense que produce metales preciosos. Su activo principal es el que tiene en desarrollo en la mina Las Chispas, en Sonora, México.
Comparada con las otras compañías mineras que tengo en cartera, como Pan American Silver o First Majestic Silver, esta es una compañía más pequeña en cuanto a capitalización bursátil y también en cuanto a producción. Pero es una compañía que dentro del sector tiene mucho interés porque la mina de las Chispas es un proyecto muy interesante de plata en el que su estudio de viabilidad, ese que hablábamos antes, marcaba un coste de producción extremadamente bajo. El nuevo informe se ha publicado, el informe lo podemos ver aquí si vamos a inversores, en presentaciones. La presentación corporativa ya la tienen actualizada con el nuevo informe, que también en noticias se puede encontrar directamente el nuevo informe, ¿no? Pero ya podemos ver cómo lo han actualizado todo. 10 millones de onzas equivalentes de plata de producción anual y el coste promedio de onza de $11,98 por onza de plata. El nuevo informe se ha realizado porque el método de extracción ha cambiado en parte y porque la inflación ha hecho también que el estudio de viabilidad de 2021 no sea hoy tan relevante o tan ajustado. Y claro, el informe publicado ahora muestra costes más altos y reservas más bajas, con lo cual se han producido ventas masivas que han hecho caer el valor con fuerza. Sin embargo, en mi opinión, y es solo mi opinión, la reacción creo que ha sido excesiva, ya que al menos los costes ya se habían anunciado previamente. Pero bueno, así funciona la bolsa, con sobrereacciones, con pánico, con euforia, y en esos momentos es cuando podemos tener buenas oportunidades. Antes de continuar, si te gusta el contenido de este vídeo, del canal, y no lo has hecho, suscríbete por favor porque no cuesta nada y ayuda mucho a que YouTube nos haga llegar a más gente. También puedes aprovechar ahora para darme un like si te está gustando el vídeo. Seguimos. Silvercrest es una empresa que comenzó con exploración y por tanto su viabilidad siempre dependió de que pudiera llevar a producción a las chispas e ir luego mediante nuevas exploraciones aumentando las reservas. Bueno, pues Silvercrest llevó a producción las chispas en 2022, dentro del tiempo y del presupuesto previsto. Y la caída de reservas no es algo que me parezca preocupante en exceso, ya que puede explorar y encontrar más reservas en el futuro y ampliar la vida útil de la mina. Pero lo que ha hecho la publicación del informe es una caída que ha puesto la cotización en mínimos no vistos hace años. Y respecto al informe, el aumento de los costes operativos en comparación con el informe de 2021 es algo esperado debido a la inflación que estamos viendo en la industria minera. Además, también ha afectado la fortaleza del peso mexicano, que está impactando no solo en Silvercrest, sino en otras compañías mineras. Hay que tener en cuenta que las métricas en esos informes de coste de efectivo por onza o de sostenimiento total de todo incluido se miden en dólares estadounidenses por onza, con lo cual la fortaleza del peso está afectando. En este nuevo informe, el coste por onza de plata se estima en la métrica AISC o todo incluido durante la vida útil de la mina en $11,98 por onza, como vemos aquí. Unos costes muy alejados de los ultrabajos que tenía en $6,68 por onza. Los costes han subido, sí, pero a $11,98 siguen en la parte baja del sector. Claro, el problema es que en el estudio de viabilidad los costes eran de 6,68, que era un coste increíblemente bajo. Pero como digo, no es preocupante que el coste esté en $11,98 por onza, porque sigue siendo un precio bajo para el sector. Aparte de los costes, indican una producción anual de 10 millones de onzas de plata equivalentes al año para una vida útil de la mina de 8 años. De estas 10 millones de onzas equivalentes de plata, el 55% sería plata y el resto oro. Esta disminución de un 13% en las reservas es lo que creo que más ha hecho reaccionar al mercado, ya que los nuevos costes, como os contaba, eran prácticamente ya conocidos y yo creo que descontados. Y en cuanto a la disminución de las reservas, ¿por qué hay menos? Es una combinación de factores, desde vetas más estrechas y más dispersas de las que se habían modelado originalmente, aumento de costes y también una menor proporción de oro-plata de la prevista. Y por supuesto no es bueno que disminuyan las reservas, pero estas cosas son así en la minería. El año pasado fue el primer año de producción en las chispas, y en 7 meses de producción, con sus primeros 7 meses de producción pagaron toda la deuda. Silvercrest es una de esas raras empresas mineras sin deuda. Toda la deuda que tenían de la exploración, de poner en marcha la mina, la han pagado con 7 meses de producción. Así que fijaros si la mina es interesante y rentable. Esto para mí es un ejemplo de administración de la empresa. Y sí, han cometido errores en el modelado, pero solo en parte, porque otras partes significativas de la reducción no tienen que ver con errores en la dirección. Por lo tanto, yo lo que hago es fijarme en los números actuales, de aquí en adelante. Empresa sin deuda, con un impresionante flujo de caja libre y 8 años de producción por delante. Que además, probablemente puedan extender la vida útil con más reservas. Para mí lo que ha ocurrido es algo típico y habitual en la bolsa, que es una sobrereacción.
Y yo cuando se producen esas sobrereacciones trato de aprovecharlas. Por supuesto, el que haya sido una sobrereacción es una opinión subjetiva mía. Podría estar perfectamente equivocado y que el mercado considere que el proyecto ya no tiene sentido y que esto siga cayendo. Pero no es esa mi opinión. Y yo actúo en base a mis opiniones y no a lo que hace la masa en el mercado. En el gráfico podemos ver dónde he comprado yo. Yo he comprado en el nivel de esta línea verde discontinua que tenemos aquí. Y he comprado, vamos a ampliarlo, el día 3, ayer, jueves 3 de agosto. Esta barra que tenemos aquí, he comprado ya al final del día y bueno, pues prácticamente en la parte más alta del día porque abrió aquí, como podéis ver, bajó, se dio la vuelta y empezó a subir y bueno, yo compré un poco antes de la subida máxima. En $4,44. Para ver estos niveles por aquí abajo, donde llegó estos días, tendríamos que irnos 3 años atrás, pero ya en la zona de los cierres por el COVID, ¿no? Donde todo cayó a plomo. Se acercó a estos niveles, pero bueno, quedó todavía bastante lejos aquí, a 4,60 en septiembre del año pasado. Y lo que ha hecho aquí es que desde este cierre que había tenido el día 31 de julio en $5,74, cayó a plomo al día siguiente hasta 4,16. 21% en un día. Bueno, entonces he comprado aquí, en este nivel. Este día, en el nivel que vemos en la línea verde discontinua. ¿Podía haber comprado antes? Sí, podía haber comprado antes. Podía haber comprado más abajo. Pero para mí eso tiene un riesgo mayor. Lógicamente, si hubiera comprado aquí el día anterior, en el mínimo, tendría casi un 6% de diferencia. Pero os explico cómo hago yo, cómo me enfrento cuando hay una caída de este tipo. Yo cuando hay una caída así, tan fuerte, necesito ver que la caída se para. No compro jamás cuando está cayendo a plomo porque no sé dónde va a parar. Si yo compro cuando está haciendo aquí este mínimo, después de la caída anterior en la que cayó un 21%, al día siguiente otro 10% y compro, no sé si va a seguir cayendo o al día siguiente abre y baja otro 10 o un 15%, porque estamos en una fase de pánico, de ventas masivas. El segundo día, el 2 de agosto, este que vemos aquí, vamos a ampliarlo, bajó pero a lo largo del día se frenó la caída. Abrió aquí vemos la línea, bajó, tuvo un 8% entre el máximo y el mínimo ese día, pero al llegar al mínimo se dio la vuelta, dejó de caer y empezó a subir, y acabó cerrando por aquí. Eso para mí ya es una buena noticia, es decir, se acabó el pánico vendedor y empieza a entrar dinero a comprar, por eso se da la vuelta. Podría haber sido un buen momento de compra cuando vemos que la caída se frena y se empieza a dar la vuelta. Pero a mí me gusta asegurar un poco más, y necesitaba una confirmación al día siguiente, porque puede ser un falso rebote y que al día siguiente abra y nuevamente abajo. Pues al día siguiente abrió por aquí, bajó, pero enseguida paró y nuevamente arriba. Y ahí fue donde yo compré. Así que no he comprado en el mínimo que ha hecho, porque no hay que obsesionarse con eso, porque no sabemos entonces dónde está el fin, por lo que he comprado un poco más arriba 2 días después, una vez que he podido confirmar que esto no siguiera en caída libre. Entonces he podido comprar una minera que considero que tiene un buen futuro por delante, con aproximadamente un 30% de descuento frente al precio al que estaba cotizando aquí el día 31. Por supuesto, esto de esperar a que frenara la caída e iniciara un rebote no me garantiza que hoy mismo o cualquier otro día esto no empiece otra vez a caer a plomo. Pero en principio la estadística está de mi parte. Tengo más probabilidades de que haya frenado esa sangría que de lo contrario. Pues eso es lo que he hecho, aprovechar el pánico vendedor, comprar Silvercrest a $4,44 y ahora esperar tranquilamente con el resto de mi cartera a que las cosas mejoren, la plata suba y la acción me empiece a dar rendimientos cuando se acerque nuevamente a los máximos. En otro vídeo actualizaré cómo va mi holding minero, mi cartera de acciones una vez que he añadido Silvercrest. Como siempre espero vuestros comentarios y nos vemos. Un saludo.